Muy buenas, ¿qué tal estás? Martes 7 de noviembre comenzamos Hoy Cádiz aquí en 101 Televisión. Le vamos a hablar de muchos asuntos de actualidad. Vamos a estar en el puerto de Santa María conociendo un poco más de nuestra provincia y en concreto de la Sierra de San Cristóbal. También le hablaremos de exposiciones como Paletas de Colores o del Día Internacional del Flamenco que se va a celebrar el próximo día 16 de noviembre, y que la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz ha preparado un gran acto de manera transversal para las distintas localidades de nuestra provincia. También le hablaremos de jornadas de violencia estética, mucho más asuntos como por ejemplo, y vamos a comenzar con eso, con la manifestación a las puertas del Partido Socialista en Jerez de la Frontera. Todo estos asuntos, muchos más aquí en Hoy Cádiz. Comenzamos. Y arrancamos el programa del día de hoy con las manifestaciones, con los cánticos de traidor o Pedro Sánchez vete ya, que se pudieron escuchar en Jerez de la Frontera frente a la Casa del Pueblo, frente a la sede del Partido Socialista en Jerez, en la plaza del Mamelón. Unas imágenes que lo dicen todo y según alguna fuente en torno a 700 personas o según por ejemplo la policía local de Jerez hay en torno a 400 personas en Jerez de la Frontera, en esa plaza del Mamelón que están viendo, frente a las casi 4.000 personas, 4.000 manifestantes que se reunieron ante la sede del Partido Socialista en Ferraz, en Madrid. También, como decimos, en manifestaciones que se han trasladado al sur de España, y estas que están viendo en sus pantallas se producían en nuestra provincia de Cádiz, en concreto en Jerez de la Frontera, cuando muchas personas pues aclamaban esos cánticos de traidor o de Pedro Sánchez vete ya. Esto cuando se está planteando la amnistía por parte del gobierno central, del gobierno de Pedro Sánchez, para así asegurarse los apoyos de Junts y también de Esquerra. Vamos a seguir hablando de más asuntos de actualidad, como le decimos, y nos vamos hasta el evento que organizaba la Diputación de Cádiz en el Teatro del Títere para hablar de la violencia estética. Unas jornadas para la reflexión, para el debate, como decimos, en el Teatro del Títere de Cádiz, que se ha llenado con alrededor de 300 personas para asistir a la jornada Violencia Estética, diseñada por el Servicio de Igualdad de la Diputación de Cádiz, entidad que representa y que estuvo en este acto la diputada de Igualdad, Susana Sánchez Toro. El concepto de violencia estética alude a múltiples elementos presentes en nuestra vida que empujan a tratar de acercarse a un prototipo de belleza especialmente exigente en el caso de las mujeres y que terminan en muchos casos lastimando la propia libertad de elección y la autoestima por querer responder a modelos de supuesta perfección nunca alcanzable. Y precisamente escuchamos a Susana Sánchez Toro, escuchamos a la diputada de Igualdad. Pues empezamos el mes de noviembre, como bien ha dicho, con esta jornada de violencia estética, y la verdad que es un tema muy importante que teníamos que abordar desde el área de la mujer, porque es verdad que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, sufrimos bastante discriminación, y si ya le añadimos los estereotipos de cánones de belleza, pues ahí ya nos estamos encontrando con muchos problemas como se abordan hoy en esta jornada. El problema de la gordofobia: si eres mujer y estás gorda, pues ya es un estereotipo; si eres mujer, estás gorda y además eres mayor, otro estereotipo, otro hándicap más que se añade. Entonces, si además eres mujer no blanca, también le podemos añadir gorda y encima mayor, pues se van añadiéndole estereotipos a lo que es la mujer, que para nosotros era importante abordarlo. Importante abordar los trastornos alimentarios, temas como por ejemplo la anorexia y la bulimia, que se van a abordar aquí hoy, que no tenemos que ser perfectas, que somos mujeres, pero que da igual cómo seamos, que no tenemos que ser eso, el canon de belleza es una mujer blanca, delgada, y ese tiene que ser nuestro estereotipo de belleza, porque si no parece que no llegas. Pues no, tienes que estar a gusto contigo misma, sentirte bien y ser tú misma, y sobre todo es importante por lo que eres y por lo que vales, por lo que tú haces, no por tu aspecto estético. Entonces nos parecía fundamental abordar en esta jornada pues todo el tema de los cánones de belleza, de los estereotipos que hay contra la mujer. Y bueno, empezábamos con Maeda Piñero, que la vamos a tener por toda la provincia abordando estos mismos temas en los pueblos de la provincia, y también con Ana Freisas, que nos va a hablar mucho de cómo las mujeres podemos envejecer y sentirnos tan bellas como siempre. Así que espero que sean de interés para toda la ciudadanía y que disfruten, porque la verdad que es un placer escucharla.
Y continuamos, seguimos hablando de nuestra provincia de Cádiz, y decir Cádiz, decir cualquier municipio de nuestra ciudad, es decir también flamenco. El día 16 de noviembre se celebra ese Día Internacional del Flamenco, que precisamente este año, el 2023, se cumple 13 años de que fuera declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y se va a celebrar de manera transversal, se va a celebrar por parte de la Junta de Andalucía, como asegura su delegado territorial de Cultura, Jorge Vázquez, que también es delegado de Turismo y Deporte, que se ha planeado a conciencia unos actos para poder disfrutar en los centros culturales, en las instituciones y también en los propios centros docentes. Vázquez asegura que se contará con numerosas actuaciones de grandes artistas del flamenco y con múltiples actividades en numerosos municipios de la provincia. Una de ellas ya se celebró el año pasado y tuvo un gran éxito, asegura el delegado de Cultura. En referencia a la llamada del flamenco, es una actividad pública para que los ciudadanos reciban y perciban la importancia que tiene este arte en la cultura. Se desarrollará el día 16 de noviembre y de manera simultánea en las 8 provincias andaluzas. Por ejemplo, en Cádiz será en el Faro de Punta el Carnero, en Algeciras, donde el artista será el cantador local Perico el Pañero, y así en muchas otras localidades de nuestra provincia de Cádiz, donde se podrá disfrutar del flamenco en este día tan señalado. Escuchamos a Jorge Vázquez, al delegado territorial de Cultura en Cádiz por parte de la Junta de Andalucía. La llamada al flamenco se realizará en las 8 provincias de manera simultánea el día 16 de noviembre. Al atardecer se han elegido lugares icónicos en cada una de las provincias y tendremos, bueno, pues la participación, en este caso en la provincia de Cádiz, en el Faro de Punta Carnero, en Algeciras, del artista y cantador local Perico el Pañero. Una actividad que, como digo, será simultánea en todas las provincias de Andalucía, que será emitida en directo también por la Radio Televisión Pública Andaluza, y en la que pedimos también la participación de la ciudadanía. Al término de esta actividad principal, digamos, el día 16 de noviembre, en la misma localidad de Algeciras, en la Plaza Alta, tendremos un flash mob a cargo de la Escuela Municipal, en el que también, bueno, pues hacemos un llamamiento lógico a toda la ciudadanía que quieran participar. Digamos que estas dos acciones, junto con la implicación de la comunidad educativa, que tenemos que recordar que este año se está impartiendo ya de manera optativa esa primera asignatura optativa en tercero de ESO de Cultura del Flamenco, pues para seguir acercando este arte tan universal de Andalucía a las aulas, pues hemos pensado la idea de a través, con la colaboración del artista Arcángel, por todos conocidos, pues bueno, por la participación de los niños y niñas de nuestros centros escolares de toda Andalucía, de la interpretación de un fandango. Para ello tendremos un pequeño tutorial a cargo de Arcángel en un vídeo explicativo donde buscamos, bueno, pues eso, la participación más directa y el conocimiento y divulgación del flamenco en las aulas andaluzas. Pero también es importante que los alumnos, como decimos, las generaciones venideras, ¿no?, que son los que tienen que coger las riendas de esta sociedad, pues conozcan la cultura, y para ello hemos preparado también, a cargo de la bailaora Eva Hierbabuena, un manifiesto de defensa del flamenco que haremos llegar a todos los centros educativos de la provincia de Cádiz y de toda Andalucía. Estas dos acciones, junto con la plantada de Algeciras, digamos que son las acciones más institucionales dirigidas desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de Cádiz. Bien, continuamos, seguimos aquí en Hoy Cádiz en 101 Televisión. Le vamos a seguir hablando de más asuntos de actualidad y nos vamos hasta el espacio de cultura contemporánea de Cádiz, porque allí el próximo viernes día a día a las 7:30 se va a presentar Memorias de un paria de la tierra, vida y lucha de Pepe Mena. Vamos a hablar de Pepe Mena, quien fue una persona que nació a comienzos del siglo pasado, de 1929, pero vamos a charlar con José Marchena, profesor titular de la Universidad de Cádiz de Historia Contemporánea. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de la vida, de la lucha de Pepe Mena. Se presentará este próximo viernes 10, bueno, en colaboración también del Ayuntamiento de Cádiz, que cede estas instalaciones, bueno, pues para conocer y sobre todo para que los jóvenes también conozcan un poco de nuestra historia, ¿no? Sobre todo de ponerle cara, nombre y apellido, que es muy importante también en la historia. Yo creo que de una manera mucho más cercana conocemos, bueno, que aquí en la provincia de Cádiz
también ocurrieron, bueno, pues actos de represión durante la guerra civil, el franquismo, ¿no es así? Efectivamente, bueno, de entrada agradecer la posibilidad de promocionar este trabajo, que es un trabajo que se inicia en un periodo, bueno, algunos años atrás, aproximadamente las primeras grabaciones de sus cuadernos y de su experiencia vital, la de Pepe Mena, pues se inician allá por el 2008, entre lo que fue la grabación, la construcción del texto y demás, pues digamos que transcurre un periodo que va entre 2008 y 2011 y bueno, por una serie de cuestiones, pues la edición se sale ahora a la luz gracias a QBook, gracias a, bueno, a la labor de como editor de Juan José Sandoval y también gracias al deseo de la familia, en este caso representado por Maribel Mena, que bueno, desgraciadamente Pepe Mena ya no está entre nosotros, pero sí va a quedar de una forma fehaciente y, como tú decías antes, ejemplar, ¿no? Una vida llena de ideales, de lucha, de sacrificio, en un periodo que, como bien he sabido, es el siglo XX, que es un periodo difícil en general y también en particular para España, porque es un periodo que va a sufrir guerra, dictadura, represión y después ya, bueno, la esperanza del resurgir democrático. Todo eso, de alguna forma, la vida de Pepe Mena, como si fuera secuencias estratigráficas, la va a vivir en primera persona. Y yo creo que eso es también algo que, aparte de su interés como testimonio biográfico y de memoria, va a tener todavía más porque es capaz de ser testigo y de dar su mirada y su opinión de todos aquellos periodos tan duros y tan difíciles de la historia reciente de nuestro país. No solo este viernes se va a poder conocer este libro, sino también vamos a contar, no quiero dejarme a nadie, contar con el testimonio del secretario general del Partido Comunista de Andalucía, Felipe Alcaraz, también de Maribel Mena, que es la hija de Pepe Mena, del editor Juan José Sánchez Sandoval, y bueno, y también estará, ¿no?, en esa presentación para disertar, para comentar, para debatir incluso, ¿no? Bueno, y sobre todo para recibir ese feedback por parte de todos los lectores. Efectivamente, porque como ya planteaba anteriormente, no es solamente un libro biográfico de testimonio de un hombre solidario, de un hombre vinculado pues a un compromiso obrero, a un compromiso de izquierda, sino también de alguna forma, como tú has insinuado, pues parte de algunos de los protagonistas de ese acto de presentación, pues van a ser los que, bueno, formaron parte durante distintas etapas, en este caso Felipe Alcaraz, de lo que fue el Partido Comunista, ¿no?, que ha sido el partido, bueno, que históricamente llevó durante muchos años y abanderó durante muchos años la oposición antifranquista, y realmente toda esa transición y toda esa oposición que después culmina, bueno, una vez que muere el general Franco y que acaba la dictadura, la transición a la democracia, sin duda el Partido Comunista juega un papel crucial en ese proceso de transición. Un papel que, bueno, que quizás todavía ni la historiografía ni la propia sociedad española ha sabido valorar en su justa medida. Y no solamente por el peso del partido en sí, que juega un importante peso, sino también precisamente, y vuelvo al tema de Pepe Mena, por aquellas personas que de forma negada y generosa dieron su vida y entregaron incluso más de lo que normalmente se suele pedir en estos casos, por lo que serían los ideales de un partido que sobre todo creyó en la solidaridad, en la libertad y en la democracia a través de lo que era, bueno, una estructura bastante rudimentaria, ¿no?, del partido, y en donde pues con muchísimas dificultades tanto dentro como fuera de España fueron organizándose a través de comités, a través de células organizativas, y en este caso, en el ejemplo de Pepe Mena, pues jugó también en el ámbito de Cádiz, de la provincia, sobre todo todo lo que sería el inicio del movimiento obrero, en lo que sería astillero, ¿no? Porque es verdad que hubo un momento en que Pepe Mena fue trabajador de astillero, él también va a tener otras profesiones y él va a estar prácticamente implicado. Por supuesto, también hay una etapa, que no quiero tampoco hacer spoiler. Spoiler, ¿no? Sí, cuando él se exilia y está a caballo entre Alemania y Francia, también él sigue, digamos, con esa lucha reivindicativa, ¿no?, en defensa de la libertad y desde el propio Partido Comunista. Todo eso
queda debidamente reflejado, por supuesto con su contextuación histórica, para que, por supuesto, respetando su relato y respetando su testimonio, quede perfectamente encajado para todo aquel lector que se acerque. Y después también, no digamos, una etapa especialmente muy importante cuando él regresa, casi coincidiendo con la transición y la llegada de la democracia, y cuando él se erige y forma parte en aquel pacto de izquierdas en el Ayuntamiento de Cádiz como concejal de fiestas, en ese periodo. Eso fue en el año 1979, ¿no? Sí, él fue concejal entre 1979 y 1983, y quizá una de las cosas más destacadas fue la democratización que se hace a través de su persona y de la creada comisión de fiestas, un carnaval que por fin toma tintes democráticos, participativos. La calle va a tener un gran protagonismo por entonces, y gran parte de lo que hoy en día conocemos como los grandes elementos característicos del carnaval, tanto en lo que sería el concurso como el propio elemento, el propio ámbito callejero, pues en gran parte se deben a esa gestión del primer ayuntamiento democrático, donde, como ya digo, Pepe Mena tuvo una gran importancia. ¿Y qué tiene la provincia de Cádiz o qué tiene Cádiz capital para ser fruto de la Constitución, también de ese movimiento obrero, del agitamiento? ¿Por qué? ¿Por qué Cádiz? ¿Por qué aquí en el sur? ¿Hay algunos ingredientes? ¿Hay algo escrito, dicho? No sé. Bueno, hay muchos condicionantes, ¿no? No solamente los condicionantes de, la propia estructura socioeconómica, ¿no? Donde existe, pues una población trabajadora, en este caso una población agraria, es muy importante, y ahí también hay muchos cauces, muchos puentes de conexión en la propia vida de Mena, con lo que sería, por ejemplo, uno de los espacios, y vosotros lo sabéis perfectamente, de conflictividad, de lucha y de reivindicación, como va a ser el marco de Jerez, ¿no? Donde, la población que vive en la cultura vitivinícola, pues va a tener constantes encontronazos con lo que serían un poco las clases productoras en cuanto a la reivindicación, a la dignidad del trabajo, la dignidad en horarios salariales, en horario de trabajo, salario, etcétera, etcétera, y en donde, pues, de la mano también de esa situación, pues entramos en otro elemento también conflictivo e importante, como va a ser la bahía, ¿no? Con todo lo que sería la industria naval, ¿no? Todo eso se puede conectar con esa etapa que tú me haces alusión de la etapa de las Cortes y demás. Bueno, eso entraría también dentro de otra teoría, ¿no? De cómo Cádiz de alguna forma se convierte un poco en el paradigma del liberalismo, pero también es verdad que, por otro lado, hay condicionantes que posiblemente puedan ser o deben de ser tenidos en cuenta a la hora de vincular una tierra, pues no solamente con esos propios problemas laborales y sociales, sino también una tierra donde quizás la propia idiosincrasia genere también el hecho de que prácticamente en Cádiz y en toda la provincia pues se generaron movimientos vanguardistas en cuanto a esa reivindicación y a esa lucha política, social y laboral. Sin duda, Cádiz va a ser, y en general, como se suele decir, ¿no?, todo lo que es el área del Bajo Guadalquivir, va a ser una zona tenida en cuenta dentro de lo que sería, pues, la vertebración del movimiento obrero y la vertebración de un mundo social más abierto, más democrático y, por supuesto, más participativo y más permeable. Un movimiento obrero que, llevándolo a la actualidad, ¿se encuentra apagado o se encuentra diferente con estos años que estamos hablando, o incluso de la propia vida de Pepe Mena? Porque diferencia hay bastante. Sí, lógicamente la propia evolución de la sociedad, de la situación política, hace que también las relaciones laborales y sindicales hayan cambiado. Evidentemente, la época que conoce Pepe Mena, esa época también entre la clandestinidad y la representación sindical a través del llamado sindicato vertical, que era el sindicato franquista, donde gran parte de esos militantes comunistas se fueron metiendo y que fueron un poco el germen de lo que después sería Comisiones Obreras, junto con la UGT y las grandes centrales sindicales. En realidad estamos hablando de prácticamente más de 40 años, donde evidentemente la evolución del sindicalismo pues ha cambiado, y también la manera de luchar, la manera de reivindicar, ¿no? En ese sentido, como bien es sabido, existen muchas críticas sobre si realmente los sindicatos actúan como tal o se convierten a veces en instituciones que negocian y a veces tienen o no en cuenta, ¿no?, todas las necesidades y todos los sentires auténticamente de la clase trabajadora.
Pero bueno, lo cierto es que, sin entrar en muchos matices que no tendríamos tiempo, el sindicalismo de hoy es muy distinto. ¿Que es necesario? Evidentemente, porque siempre el sindicato, por naturaleza, defiende los intereses de la clase trabajadora frente a lo que sería, bueno, como siempre se ha dicho tradicionalmente, la patronal o la clase empresarial. Pero es verdad de que en el fondo toda esa evolución y toda esa modernización, una vez más tenemos que darle gracias a todo aquel periodo pues difícil, a veces descompensado y sacrificado de estos bravos luchadores y reivindicadores desde la política y desde el sindicalismo, como el caso de Pepe Mena, para poder conseguir para poder tener hoy en día pues grandes conquistas sociales que sin esos adalides, ¿no?, de la lucha y la reivindicación, pues probablemente no lo hubiéramos tenido, estaríamos en otro estadio. Entonces yo creo que evidentemente ha cambiado mucho, pero hay que agradecer que la propia realidad hoy, el bienestar social y ciudadano y económico, se debe en gran parte a esa lucha que, ya digo, y vuelvo a insistir, como asignatura pendiente, no ha sido considerado en toda su dimensión. Incluso yo diría que al contrario, ¿no? Porque es verdad que el Partido Comunista no solamente no se le ha dado ese mérito, ese papel protagonista que tuvo en la consolidación de las libertades democráticas, sino que a veces, y todavía por desgracia, sigue siendo demonizado y estigmatizado pues con poco argumento y con poca razón. Esto, como decía, es para charlar de manera distendida, pero nosotros lo que nos ocupa es que este viernes, día 10, 7:30, en el Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz, tendremos la presentación de Memorias de un paria de la tierra, vida y lucha de Pepe Mena. Bueno, pues que conociéndolo a él, conocemos también un poco la historia de nuestra provincia de Cádiz, de la ciudad de Cádiz, de la capital de nuestra provincia, en definitiva, bueno, pues un poquito de la historia con nombre y apellido de nuestro país, de España. José Marchena, coautor de ese libro, muchas gracias por estar con nosotros, gracias, bueno, pues por avanzar un poquito lo que vamos a poder leer en este nuevo libro, bueno, que más de una decena lleva ya editado. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar y vamos a movernos, vamos a hablarle ahora de un poquito más de cultura. En este caso dejamos aparcado la lectura y nos vamos con la pintura y con la escultura. Nos vamos, y así hasta publicidad, tan solo 3 minutos, nos vamos hasta los claustros de Santo Domingo. Está ubicado en Jerez de la Frontera y allí podemos disfrutar hasta el próximo 19 de noviembre de Paletas de Colores. Esto es un breve musical, un pequeño fragmento, algunas obras de lo que se podrá disfrutar en este espacio expositivo, como les digo, en Jerez, en nuestra provincia de Cádiz.
Y regresamos de publicidad, continuamos aquí hoy martes 7 de noviembre en Hoy Cádiz en 101 Televisión y vamos a conocer, como decía, un poco más del puerto, un poco más de nuestra provincia, un poco más en definitiva de la Sierra de San Cristóbal. Lo vamos a hacer con Mercedes Sánchez, con nuestra compañera, y en concreto también lo vamos a hacer con Diego Ruiz Mata, quien ha publicado también un nuevo libro que desmonta los mitos sobre Tarteso, pero vamos a centrarnos, si les parece, en la Sierra de San Cristóbal, su efecto en el puerto, también linda con Jerez de la Frontera, con nuestra provincia de Cádiz, así que el arqueólogo nos va a comentar un poco más sobre este paraje que tenemos aquí en la provincia de Cádiz. Mercedes Sánchez, compañera, adelante, porque hoy se celebra también una conferencia en torno a toda esta sierra, en toda este enclave, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, Adrián, nos hemos trasladado aquí al puerto de Santa María porque esta tarde se inauguran las jornadas Conociendo la Sierra de San Cristóbal y vamos a hablar con su organizador, con Diego Ruiz Mata, el catedrático de Prehistoria. Muy buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes. Bueno, ya estamos en capilla, esta tarde comienza. En capilla, ya como los toreros que están ya para la corrida, pues nosotros estamos ya pues organizando y dando los últimos detalles para que esta tarde, esta noche, cuando se inaugure, pues sea lo mejor posible y además sea lo más útil posible, porque eso es lo que queremos, lo que pretendemos, que el puerto, estas conferencias o este curso va dirigido al puerto, a los habitantes del puerto, los nacidos y no nacidos, y de la bahía más cercana, para que conozcan la gran historia que se produjo en su momento en la Sierra de San Cristóbal. Y ellos va dirigido al pueblo, a su conocimiento, a que sientan orgullo de lo que es su historia. Y he tenido pues todos los plácemes y las ayudas, de verdad, pues de las delegaciones de turismo, de patrimonio histórico y de todo lo que se ha venido por delante, igual la ayuda vuestra en el programa de la difusión. Y en ese sentido pues estamos realmente contentos y creo que puede resultar un curso útil, que es lo que pretendemos, que la gente se entere, que el pueblo se entere y que sienta el orgullo de lo que siempre he dicho, haber sido es una condición de ser, pero a veces haber sido tiene una base muy potente y esta base potente es la que ofrece el orgullo de haber nacido precisamente en ese sitio y de ser lo que se es. Diego, pues hoy comenzamos las jornadas, ¿no? ¿Qué tenemos hoy? Hoy se han distribuido en varios temas, en 4 temas. El de hoy comienza explicando lo que es la sierra y lo que es la ciudad fenicia del castillo de Doña Blanca, que como he sabido, y en un libro que recientemente he publicado, Doña Blanca queda incluida dentro de lo que conocemos como Gadir. Gadir es una trilogía, es una pluralidad, donde está la isla de Cádiz con un sentido simbólico, donde está pues el castillo de Doña Blanca con un sentido político y económico extraordinario, y por supuesto lo que es Santipetri, donde residía el dios Melcar, que es el dios de los fenicios, es el dios lógicamente que los fenicios trajeron en sus embarcaciones. Vamos a explicar las excavaciones, lo que se ha hecho, los resultados, las campañas de excavaciones, los aspectos también más humanos, que son los alumnos que han venido. En principio esto se comenzó desde la Autónoma de Madrid, después se retomó ya con la Universidad de Cádiz. En definitiva, dar a conocer todo ese proceso histórico que tiene un carácter universal. No es una historia local, siempre lo he dicho. Aquí no estamos hablando de historias locales, que están muy bien, pero es que en este caso estamos hablando de una Sierra de San Cristóbal con un carácter universal. Y lo mismo se explica en Harvard, en Stanford, que en Heidelberg, que en la Sorbona, que en la Universidad de Oporto, en cualquier universidad de Europa y de Estados Unidos, porque es un tema universal. Y cuando decía haber sido es una condición de ser, es que padre que tenemos como herencia histórica es un padre muy conocido. Es como si procediéramos, y lo decimos muchas veces, del Cid campeador, ¿no? Pues aquí procedemos precisamente de lo que es Gadir, que al fin y al cabo es el origen de la civilización occidental, o sea, lo que somos.
a lo que se une, como es natural, otros factores potentes, como es el cristianismo y el mundo romano. Y eso hace pues una trilogía potentísima para entender incluso dónde estamos. Y lo que somos, ¿no? Y lo que estamos. El segundo día va a ser pues la bodega. ¿Por qué la bodega? Porque hemos tenido la suerte, y yo he tenido desde el punto de vista científico, para mí ha sido un regalo del cielo, pero para la zona, que es una zona de tanta tradición de vino, con tantas bodegas y tantos nombres ilustres de vino que se expanden por el mundo, pues tenemos la bodega, la única bodega completa en todo el mundo, y esto siempre lo recalco y acentuando las sílabas, porque no estoy mintiendo. Hoy por hoy, en el día en que estoy hablando, esa bodega es la única bodega completa en el mundo, y es lo que queremos convertirlo en un simbolismo, pero claro está, yo quiero explicar los factores productivos, la pisada de la uva, o sea, un día de trabajo desde que el primer obrero entra por la puerta de la bodega, todos los factores que se hacen en el terreno laboral y la producción del vino, y sobre todo hemos tenido la suerte de que esta bodega va acompañada de 3 templos que nos explican perfectamente el carácter de unión de lo que es el vino al mundo religioso. Y podemos incluso explicar cómo se efectuaba este rito. Después se pasaba a otro, que es el gran simposio, ya la manifestación de todos los que asistían a ese acto, bebiendo y comiendo en lo que conocemos como una comida o un simposio. Y esto lo podemos explicar, pero también lo que queremos hacer es que, como ya desde el 2018, y no se sabe, pero tengo el documento, hubo aquí una comisión ministerial, propuso a la bodega ser patrimonio de la humanidad. Estos son palabras mayores, evidentemente. Y en esto hay que luchar. Estamos además en el marco del vino, del cherry, del jerez, de la manzanilla, todo lo que conocemos, y además en un punto en altura. Hagamos de la bodega el símbolo de la bodega universal. ¿Es difícil hacerlo? No, lo difícil es tenerla. Pero si lo tenemos, ¿por qué no lo hacemos? Porque esto nos proyecta. He tenido experiencias sobre cuando he publicado un artículo muy amplio, casi de 150 páginas, en la revista precisamente local de aquí del puerto, y otro libro en Jerez, creo, es una editorial de Jerez, para un congreso que hubo del vino, y otro que estoy terminando, y ya es el doble de lo que escribí en la otra ocasión, ¿no? De modo que se está leyendo lo que es a nivel nacional e internacional. Pues bien, con motivo de todo esto, he recibido al menos 6 o 7 invitaciones de grandes revistas de Estados Unidos para que la bodega vaya allí. Claro, una revista de esta tiene, la que menos tiene 7 millones de lectores. Bueno, brutal, ¿no? Esa publicidad para esta bodega. Además, como tú bien dices, estamos en el triángulo del Jerez, ¿no? En el triángulo, y convirtamos la Sierra de San Cristóbal en el punto de referencia del vino. Hace muy poco, pues ha surgido también, se está excavando una bodega en Valdepeñas, es otro lugar del vino. Él evidentemente no compite con nosotros porque tiene otros tipos de vino. La bodega no es una bodega, es la bodega de lo que es una casa de campo, no es estrictamente la bodega en el sentido que tenemos, sino una zona para hacer el vino para lo que son las circunstancias y las necesidades de la gente que vivía en esa casa de campo, que son los antiguos o los actuales cortijos, ¿no? No sería malo, porque voy a dar una conferencia allí, la propuesta incluso de un hermanamiento, pues un vino, es una bodega romana, esta es una bodega prerromana, son 300 años los que diferencian una de otra, la nuestra mucho más antigua, y como esta tiene un estado de conservación bien, solo que no tiene los elementos religiosos, le faltan algunos, pero bueno, al fin y al cabo es una zona de vino importante, pero también vamos a hacer esa exposición. Tengo que decir que todo ello va acompañado de proyecciones. En el caso de Doña Blanca, vamos a viajar a verla desde el aire, como si fuésemos en un globo. En el caso de la bodega vamos a ver un 3D, que es una reconstrucción virtual de lo que la bodega es, que eso dura 10 minutos, y me parece que es muy ilustrativo. El tercer día vamos a hablar todo eso que tenemos ahí,
entre canteras, cuevas, situaciones, posiciones, arqueología tal y cual, ¿qué podemos hacer desde la visión de lo que es hacer un enorme parque cultural que sería, y no exagero, el único más completo también del mundo, porque abarca muchos autores, no explica solo una cosa, explica, por ejemplo, el paisaje, explica, por ejemplo, lo que es esa gran historia universal de los fenicios y de Tartesos, explica lo que es la necrópolis, explica sobre todo también lo que son las canteras, el trabajo de los canteros y lo que nos han dejado. Y nos han dejado son espacios maravillosos donde vamos a reconstruir algunas cuestiones que voy a decir allí. Eso ocupa una extensión de unas 400 o 500 hectáreas, con lo cual significa que vamos a tener, como están los elementos también, porque es lo que tenemos aquí de ventaja, pues se pueden al menos soñar y exponer ideas para que se puedan ir haciendo. Pero es importante empezar, y eso lo diré, empezar, porque empezar significa noticia continua, diaria. Es el caso de los éxitos que han tenido otros y hemos aprendido de ello, evidentemente. Y el puerto, que ya cuenta mucho en el mundo, va a contar también en otro aspecto. Con ello se lo ha dicho el alcalde. Cojamos el tema de la cultura porque otros no la han despreciado, pero la han minusvalorado. Seamos nosotros los que remontemos esto y la proyectemos a otros niveles. Y es lo que quiero que la gente, que el pueblo sepa. El cuarto día es una mesa redonda, donde vamos a estar representados el arqueólogo, los políticos, algún empresario, sencillamente para ver estas posibilidades que ofrece la cultura dentro del turismo cultural, ¿no? Porque ya tenemos el de playa y se está haciendo, pues la verdad, con bastante éxito, pues añadamos estos factores que son añadir meses de gentes en el puerto y sobre todo viendo algo que les va a entusiasmar. Yo tengo ya guiones sobre el tema de la cantera y de verdad esto no está hecho en el mundo. ¿Por qué? Porque la cantera existe, las ideas pueden estar, pero si no tienes el argumento, que es el espacio, no puedes hacer lo que quieres. Tendrás el guión escrito sobre tu mesa, pero aquí podemos tenerlo y esas son las gran ventajas que yo quiero que el pueblo conozca. Todo ello irá con 3 visitas que se proponen, una es el día 11, son sábados, 18 y 25 de diciembre. No puedo hacer más porque la verdad es que yo estoy también de tiempo muy cogido terminando algunos libros. Pero para que allí, desde las 9:30 de la mañana hasta las 2:30, podamos ver todo ello en vivo y en directo, dirigido como siempre al pueblo del puerto y todo aquel que tenga el interés de conocer lo que es aquello y que viva los alrededores y las cercanías. Y esto es la propuesta de este curso que, bueno, a mí me entusiasma mucho el poder siempre hablar, no de lo que sé, porque eso ya lo sé, sino de lo que otros deben saber y que sientan el orgullo de saberlo. Qué bonito es compartir conocimientos. Compartir conocimientos y sobre todo cuando se comparten cosas que tú dices, que tú perteneces a esta especie. Vivimos unos momentos difíciles. Estamos, lo digo porque estamos, no voy a hablar aquí de situaciones actuales en sus detalles, pero difíciles sí, porque se está poniendo en cuestión una serie de valores, una serie de unidades, una serie de conceptos políticos y nacionales. Pues, ¿por qué? Pero si esto ha sido una unidad tremenda y ha tenido un origen extraordinariamente potente, porque por aquí han pasado todos aquellos civilizadores que provenían o bien de Grecia o bien de Oriente, y aquí se han quedado, aquí se han conformado, aquí se construyó Tartesos, aquí se construyeron los fenicios, el mundo ibérico. En definitiva, una serie de elementos que es para sentirse orgulloso desde los Pirineos, y ya me entenderán, hasta el sur, hasta donde estamos nosotros ahora. Y desde la zona del Mediterráneo, pues hasta el río que nos separa con Portugal. Todo eso es una unidad. Todo lo que significa la desunión significa la desintegración. Y la desintegración solo puede llevar a la desvalorización de la historia y a la catástrofe actual. Eso es lo que quiero que también se entienda. Porque el conocer la historia es conocer el momento en el que vivimos y el saber por qué estamos aquí en un momento determinado en una situación concreta. Cuando decimos somos españoles, ¿qué ha aportado España? ¿Qué ha aportado al mundo? ¿O qué ha aportado en este caso pues Andalucía, en este caso pues el puerto? En definitiva, esto debe saberse,
¿Por qué? Porque te da un conocimiento que hace posible tener unas ideas muy claras de lo que has sido y de lo que eres, cuestión que desgraciadamente falta. Bueno, es bueno también, como me decías, que esto va para el pueblo, ¿no? Que el pueblo conozca de dónde viene, cuál es su origen y por qué somos como somos, porque es verdad que los gaditanos somos un poquito diferentes, a mí me encanta como somos, pero todo esto es debido a esa gran aglomeración de civilizaciones. Y bueno, también supongo que tendrá algo que ver con el tema de Colón, ¿no? Colón vino aquí porque algo tendría, ¿no? Claro, evidentemente Colón, los romanos establecieron el puerto de Menesteo, Alfonso, dice el sabio, no cogió un sitio baladí, ¿por qué? Porque tenía una gran historia. Lo que ha venido después, el tema de lo que es la ciudad de los 100 palacios, nos han establecieron aquí por establecerse, vamos aquí porque nos gusta el sitio, no. No se piensa nunca, cuando uno se establece en algún sitio, hay que pensar que este sitio tiene unos factores potentes, no solo culturales, sino económicos. Y estos son los que se han manifestado. Igual, doña Blanca, ¿por qué en la Sierra de San Cristóbal? Porque controlaba pues un mundo de comercio importantísimo y tenía una facilidad de relaciones comerciales. Eso también lo vamos a poner. Yo no quiero que esto sea solo una pura poesía, los fenicios llegan aquí, se enamoran del lugar, no. Porque eso no existe, no existía en la antigüedad, existe lo práctico. Me establezco aquí porque tengo una serie de ventajas. Y el puerto es esa consecuencia. Luego, si esto es así, quiere decirse que el lugar donde el puerto se establece, desde la Sierra de San Cristóbal hasta donde estamos ahora, pues tenía unas condiciones que siempre han atraído a la gente y debe conocerse. No solo aspectos concretos, sino las razones que propician y motivan por qué yo vivo aquí y no en otro lugar. Eso siempre cuando comienzo un artículo, un libro, es mi primera pregunta. ¿Qué factores hicieron posible que yo viva aquí? Y es lo que quiero que sepan. ¿Y qué es lo que ha reportado y qué es lo que yo debo defender? Porque también quiero hacer un reclamo. Cuando asumes una cultura, la tienes que defender a capa y espada. De hecho, volvemos al tema de Colón, ¿no? Ahí se ha inaugurado este verano el Centro de Interpretación de Cargadores a India y ha tenido un éxito brutal, Diego. O sea, que público cultural hay, ¿no? Claro, porque creemos que el pueblo, llamemos pueblo en el sentido cariñoso de todos, y yo por supuesto me incluyo, no el primero, no quiero tener ese orgullo, pero sí ir en esa cola que llamamos pueblo, es la sociedad que hace posible la historia, que hace posible la política, que hace posible la vida, que hace posible todo. Por eso es tan importante el puerto. Claro está, ese pueblo, cuando se le ofrece la posibilidad de conocer su historia, como es el caso de los cargadores de India de Colón, pues vienen, y esto se ve en las entradas, esto se ve en la cantidad de miles de personas que ya tengo entendido que han pasado por allí para ver que era una casa de un cargador de India. Sí hay curiosidades. ¿Qué es lo que sucede? Que hay que decirles, hay que imbuir curiosidades. Eso es la relación siempre y el objetivo de un maestro, de un profesor o de alguien que habla. Procurar que surjan curiosidades, y las curiosidades van a surgir afinidades para siempre, amores indelebles. ¿En qué horario van a ofrecerse estas conferencias, Diego? Pues se va a empezar a las 8, teniendo en cuenta aquellos que a lo mejor pues, tienen razones de trabajo, en este caso comerciales, tal y cual. Van a tener pues una hora y muy poco más de lo que es una exposición, y después esas segundas partes, en algún caso es la proyección de lo que es la bodega, como he dicho, en otro caso vamos a hacer un vuelo. En definitiva, esto va a durar casi 1 hora y media. El último día se van a entregar también una serie de diplomas a aquellos que los han solicitado, y se va a hacer también, y no lo he dicho antes, pues un recuerdo in memoriam de personas inolvidables para el puerto. Uno de ellos es Luis Suárez Ávila, que hace muy poco que ha muerto. Otro de ellos se llama Faelo. Ya sabemos cómo son sus apellidos. Solo Faelo de por sí tiene el peso suficiente como para que se le conozca. Uno de los artistas más importantes y de los más amantes de lo que es el puerto y de la cultura, que Faelo he conocido pocos, la verdad. Otro de ellos es Alberti, porque Alberti dejó escrito, al margen de que conmigo tuvo una relación en el tema de Doña Blanca,
pues relativamente importante, dejó escrito en sus libros La Arboleda Perdida su conocimiento de lo que fue el yacimiento y de cómo nos conocimos y hablamos tal igual, no por mi causa, sino por doña Blanca, es evidente. Otro de ellos va a ser pues un personaje que sí hizo algo y quiero resaltarlo, Miguel Marroquí Travieso, que fue precisamente concejal de Cultura, y otro, quizás sea el más emotivo, fue el guarda que ha tenido el castillo de Doña Blanca. Una persona normal, una persona que no aspiraba nada más, ser el guarda perpetuo de esa ciudad fenicia, desde la tierra y desde donde esté ahora, quizás el cielo, José Fernández Bermúdez. Y quiero, por tanto, que estemos representados ahí. Podían estar más, pero también hay que ser un poco, a veces hay que parar, tú sabes perfectamente que las radios y todo tienen sus tiempos, ¿no? Yo a veces me paso, pero en este caso he querido que estos 5 representen a aquellos que ya no están con nosotros y que tuvieron un interés por conocer lo que estaba sucediendo allí cuando llegamos un día de agosto del año 1979. ¡Guau! Wow, muchos años así. Y gran representación, eso sí, Diego. Bueno, pues si queréis conocer un poquito más de la historia de aquí, del puerto de Santa María, de la Sierra de San Cristóbal, del poblado de Doña Blanca, del castillo de Doña Blanca, de ese yacimiento precioso que tenemos aquí, tenéis que asistir. Esta tarde comienzan a las 8 de la tarde, tendremos miércoles, jueves y ya el viernes se hará una mesa redonda de conclusiones, me imagino, ¿no, Diego? Sí. Con políticos, empresarios culturales y arqueólogos. Bueno, pues Diego, solo queda que el pueblo venga aquí y conozca un poquito más de su ciudad, ¿no? Sí, sí, es verdad, porque quiero de verdad reiterarlo, el pueblo es el factor importante de la historia y el que a veces es menos conocido, y yo quiero que sea el factor importante de esto que estamos realizando y que vamos a exponer. Vamos a apostar por la cultura, ¿no, Diego? Sí, por supuesto. Por la cultura. Pues nada, Adrián, te devuelvo conexión, ya sabes, si quieres conocer un poquito más del puerto de Santa María, estás más que invitado aquí al auditorio del Hotel Monasterio San Miguel con el catedrático de Prehistoria Diego Ruiz Mata, a conocer esa sierra de San Cristóbal que divide el puerto y Jerez y, como hemos dicho, el yacimiento de Doña Blanca. Muchas gracias, Mercedes, muchas gracias, compañera. Vamos a seguir hablando de más asuntos de actualidad. Nos vamos hasta la Diputación de Cádiz, donde se ha presentado una nueva edición de Motorsur. Más de 800 vehículos se darán cita este fin de semana, del 17 al 19 de noviembre, en Ifeca, en Jerez de la Frontera. La Diputación de Cádiz nuevamente apuesta por este evento, por Motorsur, y también gracias a los organizadores. Carlos Landín, por parte de la organización, en esas declaraciones a 101 Televisión, en el día de su presentación, nos dice lo siguiente: un nuevo éxito de Motorsur, más de 800 vehículos en esa edición que se supera con respecto a la del pasado año. Es el año que más marcas van a estar presentes en el recinto y más unidades de coches. Hablamos de iniciar 800 coches en el recinto, pero a lo largo de los días es cierto que las unidades que se van vendiendo, las marcas las van retirando de exposición y van incluyendo otros nuevos vehículos, con lo cual al final de estos 3 días vamos a superar sin duda en exposición los 1000 vehículos, ¿no? Casi 50 marcas exponen, algunas de ellas incluso introduciéndose en la provincia, marcas que el gran público aún no conoce. Empiezan a llegar los vehículos eléctricos, vehículos chinos también eléctricos a unos precios muy interesantes, y marcas, como digo, que la mayoría, salvo que sea una persona aficionada al mundo del motor, va a ver por primera vez en las instalaciones. Grandes ofertas que las marcas durante estos días ponen en el mercado. De hecho, nos comentaban los concesionarios que cuando empezamos la campaña de Motorsur, el tráfico de visita en sus concesionarios pues un poco se ralentiza, porque la gente espera a este tipo de eventos y a las ofertas que las marcas ponen a disposición. Bueno, yo comentar que además de lo que es la parte expositiva, vamos a tener, como decía el diputado, una presencia importante de vehículos eléctricos que el público va a poder probar.
para muchos será la primera experiencia de un vehículo de este tipo, y a través del concesionario y a través de sus vendedores en el propio recinto, pues reservará su paseo o dar una vuelta en un vehículo de este tipo. Tendremos también en el patio trasero de IFECA una pista de 4x4, una pista donde también con conductores profesionales vamos a poder probar estos vehículos 4x4 o sub tan de moda, pero que pueden caminar o pueden circular por arena, pueden circular en zonas más de campo, y bueno, pues es una experiencia también para el visitante que de forma gratuita además puede acompañar a un conductor y bueno, ver un poco la dinámica de estos vehículos, que sin duda es muy divertida para la gente, y nos enseña un poco qué puede hacer un vehículo cuando tenemos un vehículo 4x4, un vehículo sub, cómo pueden caminar por la arena, cómo pueden, en fin, actitudes de los coches o prestaciones de estos vehículos que muchas veces no conocemos. Y así, de esta manera, nosotros finalizamos hoy Cádiz, aquí en 101 Televisión, pulsando un día más cómo se encuentra la provincia, martes 7 de noviembre. Esto es todo, nosotros nos vemos mañana a la misma hora, a las 9 de la noche. Sean felices.